el Dios que siempre está obrando. Ese Dios que es ahora nuestro Dios, que es nuestro Padre, que es nuestro Señor, que es el que nos conoce, que es el que nos ama. Ese Dios que un día creó los cielos y la tierra y desde ese tiempo, desde antes de la fundación, tuvo un plan un plan de amor y de gracia hacia nosotros. Ese Dios está aquí, está ahí contigo, está en cada lugar donde se le invoca, está en cada lugar donde lo ponemos en primer lugar. Ciertamente está en toda la tierra, pero el lugar donde Él se establece, donde se hace su casa, su morada, es el lugar donde se le reconoce, el lugar donde se le clama, el lugar donde se le pone en primer lugar. Y eso es lo que queremos en esta mañana. Queremos poner a Dios en primer lugar. Así que vamos a ir a la palabra del Señor y en Primero de Reyes, capítulo 20, dice en el versículo 1, entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros y subió y sitió a Samaria y la combatió. Bien, entonces, lo primero que nosotros vemos en esta parte, en este capítulo, ya está hablando otra vez del rey Acab. Cuando nosotros vamos a capítulos anteriores, encontramos a Acab de alguna manera ahí en relación con Elías. Elías sigue vigente. Elías va a estar en una parte de esta historia, no en toda la historia, va a estar en una parte de esta historia. Y al mismo tiempo, el Dios de Elías va a estar en toda esta historia. Lo que quiero compartir en este momento es la forma en la que Dios estuvo obrando, aunque se pudiera ver, se pudiera palpar, o aunque pareciera que no. Dios estaba obrando en todo momento, Dios estaba obrando en todas las cosas. Entonces, Elías ya ungió a Eliseo. Anteriormente a esto que leímos, Elías va y le dice a Eliseo, o más que ungirlo, perdón, le pone su manto en señal de que Eliseo es escogido como profeta. Entonces, va a ser ungido, va a tener una doble unción, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, Eliseo ya fue escogido e inicia una nueva etapa. ¿Qué había pasado anteriormente? Bueno, lo que había sucedido anteriormente es que Acab se había convertido en un adorador de Baal por la influencia de Jezabel, su esposa. Y entonces Jezabel había perseguido y había asesinado a muchos profetas e hijos de profetas. De tal manera que Elías se había sentido solo y sentía que era el último. Cuando Dios le dice que regrese, le dice que Dios hará que 7,000 corazones honren a Dios. Que son 7,000 los que se han reservado y no han besado a Baal. Así que eso empieza a suceder. Lo que está sucediendo es que Dios está restaurando, está levantando una nueva generación. Y yo estoy seguro, hermanos, que esa nueva generación empezó a clamar a Dios, empezó a pedir a Dios que Él interviniera en todas las cosas. Y uno de los asuntos en los que creo que todos estos siervos de Dios, todos estos fieles a Dios empezaron a pedir, creo que empezaron a pedir por acá. Lo creo, por lo que sucedió, por lo que vamos a platicar, ¿ok? Entonces, después de algún tiempo, dice aquí que Ben-Hadad, rey de Siria, se une con otros 32 reyes. ¿Te imaginas el ejército que formó? ¿Sí? ¿Se imaginan el ejército que formó? Bueno, entonces, de ese ejército va contra el rey Acab y están ahí en Siria. Ahora voy a platicarlo solamente. Este rey le manda decir a Acab y le dice, ¿sabes qué? Todo lo que tú tienes,
todos tus tesoros y toda tu familia, tus mujeres y tus hijos son míos. Y Acab le dice, no, pues así por las buenas, sí, son un montón de reyes. Entonces los mensajeros van y después regresan otra vez. Y le dicen, oye, pero ¿sabes qué? Que ahora también mis generales, los que están sirviéndome, también ellos quieren botín. Así que van a ir a las casas de todos tus generales, tus siervos, así dice en una versión siervos, en otro dice generales, y van a ver cuánto hay de riqueza ahí para que la tomemos. Y entonces Acab se queda así y va con sus consejeros y les dice, pues, ¿qué hacemos? Y ellos le dicen, no cedas a esto. Entonces, lo que resulta es que ahí empieza a haber una situación que cuando le mandan a decir a Acab que van a sitiar y que van a destruir y que van a entrar y que van a saquear las casas, Acab es amenazado. Pero sucede algo, que Acab obedece a un profeta. Viene un profeta y le dice a Acab, el Señor dice que él va a pelear. Eso es lo que Dios dice. Y Acab dice, ok, ¿y quién va a empezar la guerra? Tú, Acab, tú los vas a atacar. Así que Acab obedece. Convoca a su ejército, sale con su ejército y entonces empiezan a marchar. Y cuando ellos van, los reyes que están allá bien confiados, ¿sí? Están celebrando. Están ahí bebiendo, se están emborrachando literalmente, porque ellos están muy confiados. Y vienen y le avisan al rey Ben-Hadad y le dicen, ¿sabes qué? Ahí viene un ejército. Ah, sí, atrápenlos, tráiganlos vivos, sea que vengan en son de paz o que vengan en son de guerra, ustedes préndanlos. Cuando ellos van y los enfrentan, dice ahí la Biblia que cada soldado israelita venció a su adversario. O sea, ningún soldado del pueblo de Israel, ¿sí? Cayó. Por el contrario, todos sus adversarios fueron derrotados. Esto hizo que el enemigo le entrara el pánico y huyó. Y Dios le dio la victoria a Acab. Una vez que Dios le dio la victoria a Acab, el profeta fue una vez más y les dijo, mira Acab, de aquí a un año otra vez vas a tener guerra. Así que ahora sí prepárate desde ya. Y así sucedió. Al siguiente año, una vez más, Ben-Hadad se preparó para ir a la guerra. Pero entonces los que luchaban con él dijeron, bueno, quizás el Dios de Israel es Dios de los montes. Por eso es que fuimos derrotados. Pero ¿qué tal si ahora los enfrentamos en terreno plano? ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Y entonces se preparan y se van a la guerra. Y como Dios ya le había avisado a través del profeta a Acab que iba a tener guerra, Acab se había preparado y Acab estaba obedeciendo. Vean lo que estaba pasando, ¿sí? Acab estaba obedeciendo. Bien, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que salen otra vez a la guerra. Y ese Dios fiel también es el Dios todopoderoso. ¿Es Dios solo de los montes? No. Es Dios de cielo y tierra. Es el Dios que tiene todo poder. Es el Dios bueno y maravilloso. Es el Dios que está obrando. ¿Ok? Así que, ¿qué es lo que sucede? Bien, lo que sucede es que una vez más Dios le da la victoria. Cuando le da la victoria una vez más al rey,
cuando Dios interviene en esa batalla, Ben-Hadad queda preso y tiene una opción el rey Acab. Tiene la opción de cumplir la voluntad de Dios, y al cumplir la voluntad de Dios es matar a Ben-Hadad, acabar con él. Pero ¿saben qué hace? Acab le perdona la vida, hace un pacto con él. Y al perdonarle la vida, el profeta sale otra vez al encuentro de Acab y le dice, ¿sabes qué, Acab? Parecido a como Samuel le dijo a Saúl, ¿sí? Parecido. Le dice, ¿sabes qué? Como tú perdonaste a quien es el enemigo de Dios, ahora en lugar de que él muera, vas a morir tú. Eso es lo que Dios le manda a decir acá. Y hermanos, a mí me llama la atención porque precisamente en ese evento, encontramos a una Acab que regresa desanimado, ¿sí? Y dice la palabra en Primero de Reyes 20:43, y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado, y llegó a Samaria. ¿Cómo vive alguien que desobedece a Dios? Triste y enojado. Así regresó a Samaria. ¿Cómo tenía que regresar acá? ¿Qué es lo contrario de triste y enojado? Alegre, en paz. Y así regresó. Cuando entramos al capítulo 21, encontramos otra situación que no es tan favorable. Y resulta que Acab tenía un vecino con una viña hermosísima, bonita, ¿sí? En esta parte quiero decirles que Dios es paciente. ¿Por qué? Quiero platicarles cómo Acab tiene un vecino y ese vecino podría ser su amigo o podría ser su enemigo, ¿sí? ¿Cuántos tenemos vecinos? Todos tenemos vecinos. Todos tenemos vecinos, ¿ok? Entonces, ese vecino que puede ser tan cercano, tan lejano como el de la esquina, o tan cercano como el que está en la otra habitación, ese vecino se puede convertir en tu amigo o en tu enemigo. ¿Qué queremos, amigos o enemigos? ¿Eh? Bueno, resulta que el rey acá va con Nabot y le dice, oye, ¿sabes qué? Me gusta mucho tu viña. Y yo quisiera poner aquí una huerta. ¿Por qué no me la vendes? Podemos hacer dos cosas. Te doy yo un terreno hasta más grande y bonito en otro lugar, o te lo pago como tú quieras. Nabot le dice a Acab, ¿sabes qué, Acab? Que me guarde el Señor de que yo haga eso con la herencia que yo recibí. Esto que yo recibí es mi herencia, es mi riqueza, es lo que yo tengo. Así que ¿qué fue lo que sucedió? Que el rey Acab no aceptó ese no. ¿Saben qué hizo? Se regresó otra vez, enojado, otra vez mal encarado, y se fue y hizo berrinche. En lugar de ir a comer, se fue y se tiró. Entonces,
Nosotros tenemos personas, tenemos amigos, tenemos vecinos y los dones que tienen, los talentos que tienen, el carácter que tienen, todo eso es parte de cómo son. Lo primero que tenemos que hacer es aceptarlos y tenemos que, que ser asertivos como fue Nabot. Nabot no fue grosero. Nabot le dijo, ¿sabes qué? Mira, no lo puedo hacer porque esta es una herencia. ¿Sí? Pero vean, ahí entra la esposa de Acab. Esta Jezabel, ¿sí? Lo ve así y le dice, ¿y ahora tú por qué estás otra vez enojado? ¿Por qué estás otra vez ahí deprimido? Y le dice, no, es que yo quería esa viña, mira, está re bonita todo ese campo, imagínate aquí cómo quedaría el palacio, pero no me la quisieron vender. No te la quisieron vender, pues que no eres el rey. Casi, casi que no tienes corona, ¿verdad? Por no decir otra cosa. ¿Qué no puedes tú hacer lo que tú quieras? Y entonces Jezabel le dice, déjamelo a mí. Jezabel no tenía escrúpulos. Por lo menos Acab estaba ya, al parecer, al menos había dejado de adorar a Baal, pero Jezabel no. Así que Jezabel lo que hace es que va y le dice a personas influyentes que convoquen, que digan que van a tener un tiempo para buscar a Dios, que van a estar en ayuno. ¿Sí? Fíjense que eso empezó a suceder por lo que Dios había hecho a través de Elías. Así que Jezabel les dice que hagan eso, que le den un lugar de honor a Nabot, pero que después traigan, dice una versión, traigan a dos sinvergüenzas que lo acusen. Que Nabot blasfemó, habló contra Dios. Y es lo que hacen. Así que cuando lo acusan falsamente, y como todos estaban confabulados por orden de Jezabel, bueno, ¿qué es lo que sucede? Cumplen la orden de asesinarlo a pedradas. Así que, ¿cuál fue el fin de Nabot? Murió apedreado. ¿Merecía eso Nabot? No, no lo merecía. Sin embargo, eso le sucedió. ¿Suceden cosas que no merecemos? Sí. ¿Por qué suceden esas cosas que no merecemos? Bueno, suceden por aquellas personas que se están rebelando completamente, que han dado la espalda completamente a Dios y que actúan de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a su soberbia, de acuerdo a su poder, a su prepotencia. Ahí Dios es paciente, está obrando, pero es paciente. Pero entonces la historia no queda ahí. Vean, hermanos, a mí me llama mucho la atención porque entonces llega Jezabel, le dice a Acab, ¿sabes qué, Acab? Ya se murió Nabot. Acab, en lugar de investigar o de ver, o yo no sé hasta dónde él supo, en lugar de otra cosa, Acab dice, bueno, pues entonces voy por mi viña. Y cuando Acab va por la viña, se aparece otra vez Elías. Elías se le presenta, ¿sí? Y ahora, ese Dios que es paciente, ¿saben qué? Ese Dios también es justo, es justo. Cuando se encuentran frente a frente, le dice Acab a Elías, Elías, ¿eres tú mi enemigo? Y Elías le dice, no, Acab, tú eres o te has hecho enemigo de Dios.
De tal manera que así como murió Nabot, en el mismo lugar donde cayó su sangre, va a caer la tuya. Vas a morir. Como les digo, Dios está obrando. Dios fue paciente, pero llega el punto, el momento donde también Dios es justo. Y se le declaró a Acab que Acab iba a morir. Acab recibió el mensaje de Elías y dijo, si Elías lo dice, eso va a pasar, ¿sí o no? Y como eso va a pasar, entonces se empezó a cuidar y decir, ¿quiénes me irán a matar ahorita? ¿Cómo iré a morir? Ya me van a apedrear. Alguien me va a atacar, alguien me va a traicionar. Sin embargo, fue tan clara la palabra para Acab que sucedió algo, al menos para mí, inesperado. ¿Sí? Ese Dios justo también es Dios misericordioso. Resulta que Acab se humilló y empezó a clamar a Dios y empezó a decirle al Señor. Él durmió en cilicio y anduvo humillado, dice Primero de Reyes 21:27. Entonces vino palabra del Señor a Elías diciéndole, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues, por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Ahora, vean lo que sucedió. Porque Acab ya había desobedecido a Dios, ¿sí o no? Ya le había perdonado la vida al enemigo. No suficiente con eso, Acab había permitido, si no lo había hecho directamente, había permitido que Nabot fuera asesinado. ¿Okay? Y no contento con eso, había ido y todavía quería robarle la viña, porque al final de cuentas la viña ya no era de Nabot, pero era de la familia de Nabot. Así que todavía quería robarle. Por eso es que Dios le dice, ¿sabes qué, Acab? Vas a morir. Ahora sí. Se humilla Acab, clama al Señor, y entonces Dios le dice a Elías, Elías, ¿no has visto cómo se ha humillado? Ya que él se ha humillado, no va a ser en sus días, sino va a ser, voy a dar oportunidad a otra generación. ¿Sí? Y yo estoy seguro, hermanos, si el hijo de Acab, que después vamos a hablar de él, vamos a ver lo que sucedió con él, pero si el hijo de Acab también se hubiera arrepentido, Dios también hubiera mostrado misericordia. Entonces Dios lo perdonó. Cuando inicia el capítulo 22, ya no encontramos a Acab triste y enojado. Ya no está triste y enojado. Vean cómo inicia el capítulo 22. Dice, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció que al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Bien, entonces, fíjense, ya vimos la relación que tuvo Acab con sus enemigos, que al final de cuentas los perdona, la relación que tuvo con sus amigos, que al final de cuentas se hizo enemigos de ellos, es decir, de Nabot y de Elías. Y ahora encontramos una nueva oportunidad. Como Acab se hizo amigo de Dios, se humilló, entonces el Señor le da 3 años de paz. ¿Sí? Y no suficiente con eso, Acab tiene paz también con Judá. En ese momento el rey en Judá era Josafat. Ya algunas semanas
hablamos acerca de Josafat. Y cuando platicábamos de Josafat, vimos que Josafat quiso tener paz, establecer paz con el rey de Israel. Pues aquí vemos el ejemplo. Creo yo que para estas fechas, para este momento, ellos ya se habían hecho consuegros. Josafat también procuró la paz y entonces permitió o procuró que el hijo de Josafat se casara con la hija de Acab y de Jezabel, que se llamaba Atalía. Y vamos a hablar después también de Atalía. Es otro tema, otro asunto también ahí. Ese fue en parte un error de Josafat. Bueno, pero ahora lo que quiero que sigamos viendo, hermanos y amigos, es que Josafat viene a visitar a Acab. Y entonces Acab dice, bueno, he tenido paz, Dios ha estado conmigo, viene Josafat. Josafat es un rey que también ama a Dios, Dios lo ama a él. Entonces, oye Josafat, yo quiero reconquistar una ciudad. Ramot de Galat es nuestra, pero al mismo tiempo no, porque cuando tuvimos guerra ahí se le quedó. Ya no estamos en guerra, pero pues la puedo recuperar. ¿Tú estarías dispuesto a ir conmigo, Josafat? ¿Y qué le dice Josafat? Bueno, primero le dice, mi ejército es tu ejército. Yo estoy dispuesto. Vamos. Pues órale, vamos. Y entonces ya se está arrancando. Acab otra vez le está entrando ahí lo arrebatado y entonces le dice Josafat, pero espérate, vamos a consultar a Dios. Y entonces Acab dice, no, pues sí, traigan a los profetas. Y ahora vean, como habían quedado vacíos, había quedado vacías las mesas donde alimentaban a los profetas de Baal. Pues al parecer Acab empieza a recibir ahí profetas. Al parecer ya no son profetas de Baal, pero no eran esos profetas que estaban con Elías, no eran esos profetas que estaban con Eliseo. Eran profetas que empezaron a profetizar para el rey. Y entonces pide que esos profetas vengan, ¿sí? Y que hablen ahí. Miren, después de esos 3 años, Dios va a probar el corazón de Acab. El detalle es que la soberbia permanece, ¿sí? La soberbia es que yo hago lo que yo quiero. Yo hago lo que yo quiero. Yo tengo la razón. ¿Ok? ¿Y qué es lo que sucede ahí? Que entonces les dice a los profetas, a ver, ¿qué Dios dice? Los profetas empiezan a decir, sí, sal a la guerra porque Dios está contigo, Dios te va a dar la victoria. Y prácticamente Josafat dice, no, ya en serio, no hay un profeta de Dios, un profeta del Señor. Y entonces Acab le dice, mira, sí hay uno, pero siempre me profetiza mal, siempre me dice que no lo estoy haciendo bien, que me va a ir mal. Pero bueno, lo manda a traer. Cuando van, ¿sí? Por el profeta, ese profeta que sí es de Dios, Micaías, la persona que va por él le dice, mira, necesitamos que tú digas lo mismo que dicen los profetas, porque acá va a ir a la guerra, ya está Josafat con él, yo creo que Dios está con ellos, los profetas están diciendo que Dios les va a dar la victoria, pues tú di lo mismo. Micaías dice, yo diré lo que Dios me diga. O sea, siempre va a haber presiones, hasta para servir a Dios va a haber presiones. Pero él dijo, yo voy a decir lo que Dios me diga. Así que cuando él llega,
le dice, hay unas traducciones que aclaran que dijo sarcásticamente, sí, acá Dios va a ir contigo, Dios te va a dar la victoria. Sí, acá. O sea, sí, pero no. Entonces Acab se enoja y dice, ya dime la verdad. Dime la verdad. ¿Qué es lo que Dios te está mostrando? Y entonces el profeta dice, mira, la verdad es que vi al ejército como ovejas sin pastor, porque vas a morir. Así que, hermanos, ya lo que Dios había dicho acerca de Acab, de que iba a morir, se iba a cumplir. Pero, pero estaba en Acab seguir en la ruta de obedecer al Señor y de dejar que su nueva generación también buscara a Dios. Pero Acab volvió a lo mismo. Quizás cada noche que se iba a acostar ahí estaba la esposa. No, Acab, ya, mira, hay que salir, hay que hacer esto, tienes que ir a la guerra, tienes que ser el de antes. Ya no eres como antes, ya no te respetan. ¿Por qué no les hablas así? ¿Por qué no actúas así? Yo no sé qué pasó con Acab, pero Dios lo probó. Ahora, aquí hay un asunto. Aquí hay un asunto que se ve, aparece tanto en Reyes como en Crónicas. No es un asunto fácil de comentarlo, ¿ok? Ah, primero, Elías, contestando, aquí hay una pregunta que si Elías estaba todavía ahí. Elías, él siguió haciendo su ministerio, porque ahora se estaba levantando una nueva generación y entonces Elías estaba preparando a esa nueva generación, porque Dios le había dicho, me he de reservar 7,000 que no doblen la rodilla ante Baal. Entonces Elías dijo, no, pues quiero verlo, quiero ser parte de eso. Así que Elías sí estaba actuando. Cuando Dios le decía a Elías, ve y habla con Acab, como lo vimos anteriormente, hace 3 años había estado ahí Elías, ¿sí? Pero Dios estaba levantando otros siervos, otros profetas, entre ellos a Micaías, y este era el que entraba, tenía acceso al rey y el que le dio esta profecía. Pero estaba sucediendo algo en los cielos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice la escritura que allá en los cielos hubo un espíritu que se puso delante de Dios y dijo, Dios, yo quiero ir y yo voy a meter una falsa profecía en los profetas de acá. Y Dios le dijo, adelante. ¿En qué sentido decía yo que es difícil comentarlo? En el sentido de que se puede interpretar como que entonces Dios quiso engañar acá. No, no es que Dios quiso engañar acá, sino que Dios, como Él está actuando, y ese es a lo que voy a ir, como Él está actuando todo el tiempo, en este caso, Dios tenía que probar acá. Y entonces permitió que ese espíritu engañador viniera y utilizara a esos 400 profetas. Hermanos, eso está pasando ahora. Y no me refiero a nadie específicamente, pero eso está pasando ahora. Estamos en tiempos donde hay eh, muchas formas de interpretar la Biblia y muchas formas de profetizar acerca de los últimos tiempos. ¿Cuál es la razón? Que el Señor está buscando a aquellos que amen a Dios y que amen su verdad. Entonces, quien ama a Dios y quien ama su verdad,
aunque escuche diferentes palabras, lo que va a hacer es que va a acudir a él y le va a decir, Señor, ¿qué es tu voluntad? ¿Qué es tu propósito? ¿Qué es tu verdad? Ahora, ¿qué tenía que haber hecho Acab? Tenía que dejar de escuchar a los que estaban hablando engaño, a los que lo estaban impulsando a que hiciera las cosas a su manera, y escuchar a aquel que Acab sabía que decía la verdad. Amén. Entonces, a veces quienes nos dicen la verdad, nos las dicen de una forma muy clara y muy sencilla, ¿sí? Deja de actuar mal, deja de tener esta actitud, confía, pon esto en las manos de Dios, pide la guía al Señor, deja que Dios se hable a través de su palabra. Son cosas que sabemos que son correctas, que son necesarias para nosotros. Entonces, no nos cerremos a esas cosas tan simples, porque esas son las directrices que Dios nos está dando. A diferencia de muchas palabras que provocan otras cosas en nosotros, que pueden provocar otras cosas en nosotros, pero no acercarnos a Dios. Si lo que tú y yo en algún momento escuchamos, en lugar de acercarnos a Dios, crea temor, crea duda, mira, no es de Dios, no es para ti, porque Dios nos ama, pero quiere que estemos cerca de Él. ¿Ven? Como hace 8 días platicábamos, un Dios que anhela un encuentro con nosotros. Bien, finalmente salen a la guerra, desafortunadamente le hacen caso a los falsos profetas y Dios cumple entonces. Dios cumple. Ahora, ¿por qué puse aquí que de los hombres nos podemos esconder, pero de Dios no? Bueno, pues resulta que cuando ellos van a la guerra, Acab sagazmente le dice a Josafat, oye, Josafat, te ves muy bien así con tus vestiduras reales. Mira, dame chance porque yo no me puedo mover muy bien con esta corona y con estas vestiduras. Me voy a poner como uno de mis generales, ¿sí? Pero tú tranquilo, vamos a pelear. Y entonces Acab va disfrazado. Pero cuando arrecia la batalla, ¿sí? Hay quien de repente nada más, no sé cómo tiró la flecha porque dice que lo hizo como a la aventura, suelta el flechazo y la flecha exactamente llega y le da al rey Acab. Y la batalla sigue arreciando. Algunos ven allá a lo lejos a Josafat y dicen, ahí está el rey. Y cuando van contra Josafat, Josafat grita, ¿sí? Y al gritar, se dan cuenta que él no es. No sé si clamó al Señor y lo dejan. Josafat escapa. Josafat no muere en esa batalla, pero Acab sí muere. Y efectivamente, cuando llevan el cuerpo de Acab y la sangre que queda en el carro, ¿sí? Cuando lavan el carro y cae esa sangre, los perros vienen y se cumple la profecía que se había hablado contra Acab, porque Dios cumple lo que dice. Así que ahora quisiera que pensáramos. Miren, amados, Dios siempre está obrando. Siempre está obrando. No importa si nosotros lo vemos o no lo vemos, Dios siempre está obrando. Ahora, de que hay mal, de que hay errores, de que hay malas acciones, las hay.
Pero Dios es paciente. Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que estamos viviendo ahora, muchas cosas que estamos enfrentando, es por esta razón, porque Dios es paciente, porque Dios quiere que nosotros accionemos. Vean las relaciones que tuvo Acab. Vean lo que sucedió con él. Acab tuvo la oportunidad de vencer a sus enemigos y en lugar de derrotarlo completamente, se hizo amigos de él. Se hicieron amigos entre ellos, pues. Acab pudo haber tenido una buena amistad con su vecino, incluso con Elías, pero prefirió verlos como enemigos. Acab pudo haber, después de que se humilló y vio que Dios lo perdonó, pudo haber tenido una mejor relación con Dios y seguirle obedeciendo. Pero Acab decidió volver a lo mismo. Así que mira, si tú en algún momento te das cuenta que estás actuando mal y dices, ya no lo voy a hacer, por favor, hay que estar firme en eso. Porque si lo que ya dije que no voy a hacer, lo vuelvo a hacer, entonces, en otra parte de la escritura dice que sucede como el perro que vuelve a su vómito o como el cochinito que vuelve a la suciedad. Y eso es porque no ha habido transformación, porque no ha habido regeneración, porque el Espíritu Santo no ha hecho una nueva criatura. Pero ¿saben qué? A mí no solo me interesa que Dios está obrando cuando hay rebelión, cuando hay soberbia, aunque así es. A mí me interesa más cuando Dios está obrando en aquellos que le conocen. Fíjense, y una nueva generación se levantó. Ya Elías ya no está solo y no está solo con Eliseo. Ahora hay una nueva generación. Ahí encontramos a diferentes profetas. El profeta que le habló primera vez a Acab, el profeta Micaías, otro profeta que fue el que le dijo que iba a morir por perdonar al enemigo, a Ben-Hadad. Ya había una nueva generación. ¿Qué estaba pasando en esa nueva generación? Para esta nueva generación, Dios es poderoso. No solo es paciente, es poderoso. ¿Ok? Para esta nueva generación, Él responde sus oraciones. Para esta nueva generación, Dios revela sus planes. En esta nueva generación, Dios cumple sus propósitos. Porque en esta nueva generación, Dios quiere manifestar su amor y su poder. En esta nueva generación de la que nosotros podemos ser parte, Dios quiere hacer todo esto. Mire, la nueva generación es la que va a ver los milagros. La nueva generación es la que va a recibir la paz de Dios en medio de la tormenta, que va a recibir la prosperidad de Dios en medio de la depresión económica. La nueva generación es la que se va a avivar cuando las cosas se pongan más difíciles, va a estar más abrazada de Dios, van a ser mejores adoradores, van a alabar al Señor en todo tiempo y en todo lugar, aún en la dificultad, van a estar apegados al Señor. Este es el Dios que tenemos. No es un Dios que está pasivo, no es un Dios que está esperando no, es un Dios activo, es un Dios que se está moviendo, es un Dios que se está manifestando, es un Dios que tiene misericordia de nosotros, aun cuando le fallamos. Pero es un Dios que es justo y que su justicia llegará justo a tiempo. Por eso es que Él ha dicho,
que un día esta tierra será juzgada y lo va a cumplir. Pero a los suyos les dijo, cuando ustedes vean que estas cosas comienzan a suceder y que son una preparación del juicio que yo voy a traer, ustedes pónganse en pie, pónganse derechos, levanten su cabeza, porque su salvación está cerca. Así que no podemos ver los tiempos que estamos viviendo con temor. No pueden provocar en nosotros enojo. No pueden provocar en nosotros tristeza. Tiene que traer gozo a nuestra vida. Tiene que permitirnos fe, llevarnos a fe, llevarnos a humildad, llevarnos a una entrega. Así que yo te invito en este momento que escojas bien y que escojas no tanto la paciencia de Dios, sino su poder, sus planes y sus propósitos. Te invito a que lo escojas, que lo ames, que lo abraces, que lo reconozcas. En el nombre de Jesús. Amén.